Qué bueno estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? It's great being here en la casa del Señor. Y vamos a empezar este domingo de pie, adorando al Dios que es siempre fiel y cuyo cual su misericordia es siempre eterna. Nosotros como iglesia bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Porque algo especial pasa cuando su pueblo se une y ahora y aclama al Dios verdadero. Cantamos juntos. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él.
Señor, nosotros como iglesias deseamos bendecir tu nombre hoy y mañana y para siempre, Señor. Esta iglesia, Señor, queremos buscarte en todo momento, no solamente cuando la cosa está mala, Señor. Queremos recordarnos de ti cuando la cosa está buena, cuando estamos felices. Señor, que podamos tener comunión contigo y tenerte presente primero en nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios bondadoso, un Dios justo que nos ama en todo momento. Aun cuando nosotros no te prestamos atención, aun cuando nosotros te tenemos aislados, Señor, tú nunca nos tienes a nosotros así. Nosotros deseamos venir ante ti esta mañana y aclamarte y decir que tú eres Rey y que nosotros te amamos, Señor, y que sin ti nosotros no somos nada, Señor. Que sea con tu iglesia esta mañana, Señor. Bendiga este culto. Gracias te damos. En el nombre precioso de tu Hijo unigénito, Jesucristo, oramos y decimos amén. Se pueden sentar. Ok, vaya, traemos varios de ustedes y como siempre decimos, cuando no vemos un hermano, vamos a textearle, a través de WhatsApp, Facebook, lo que sea, pero decirle, hermano, no te vi. ¿Qué pasó? Te extrañamos, ¿verdad? Pero hoy gozoso, ¿verdad? Tenerlos todos ustedes aquí. El tiempo no ha cooperado mucho. Anoche fue un poco lluvioso. Con respecto a los anuncios, esta semana ya va a correr igual. El único anuncio especial es que esta tarde a las 5 de la tarde, 3 a 5 p.m., ¿verdad? Vamos a tener la junta administrativa para la iglesia. Cada cual que es miembro es bienvenido a venir y participar de esa junta a las 5 de la tarde aquí, ¿ok? Fuera de eso, los miércoles, no va a haber jóvenes este viernes. Fuera de eso, el miércoles, como es usual, a las 7:30 aquí para el estudio bíblico, el jueves en Los Robles. Este viernes los jóvenes están cancelados, me acabo de enterar, ¿ok? El domingo que viene, como usual, 10:15 el servicio bilingüe y a las 11 de la mañana el servicio hispano. Tenemos 2 clases de escuela dominical ocurriendo, una en la cafetería, el otro en la casita que tenemos en la esquina. El viernes que sigue ese sí van a estar los jóvenes. Bien. El único cambio es porque tenemos por fin el viaje a Israel. Por favor, iglesia, ore por su pastor y todo que va a acompañarlo a él a Israel, ¿verdad? Estamos ansiosos de por fin abordarnos en ese avión. Fuera de eso, nosotros como iglesia siempre quisiéramos reconocer si hay algún invitado, porque fuera del Señor ustedes son lo más importante aquí. ¿Alguna persona que por primera vez está atendiendo a nuestra iglesia? ¿Anybody? Me están señalando. Hermano, what's your name? ¿Tu nombre? Henry, muchas gracias por venir. Bienvenido a Sweetwater, ¿no? Gozoso de tenerte aquí. Muchas gracias. Y en referencia a la palabra del Señor, nos vamos a poner de pie y vamos a leer la Biblia. Ay, los niñitos. Ya ven que no es solo Ernesto que los vaya. Todos los niñitos, please, all the children se pueden retirar con Leti. Esta lectura se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 9. Vamos a leerlo de forma antífona, ¿verdad? Yo uno, usted otro y al último nos juntamos todos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazán Tamar, que es en Gai. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre?
y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Todos juntos. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Gracias, Padre, por tu palabra, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, con los presentes, Señor. Queremos poner en especial, Señor, aquellos que están ausentes porque están enfermos, porque tienen algún otro problema, Señor. Sé con aquellos que andan buscando trabajo, Señor. Sé con aquellos que están en los escombros, Señor. Sé con Cuba, Señor, y con aquellos problemas que están teniendo, Señor, con el COVID. Señor, ayúdales, bendíceles y protege. Y sé con tu pueblo Israel, Señor. Y sé también con nosotros aquí, Señor, y donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, que están alabando tu nombre, Señor. Sé también, Señor, con los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger y que sea, Señor, de agrado hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios a través de nuestra ofrenda. El que desea traerlo durante esta canción lo puede hacer. Vamos a deleitarnos en él. Amén, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este cántico que dice: construiré mi vida. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir esta canción, digno de entregarte en mi corazón. Vivo por
Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti. ¿Cuántos podemos decir eso, verdad? Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te dice amén, ¿verdad?
Señor, gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias por ese sacrificio en esa cruz, Señor. Gracias por hacer lo imposible, Señor, y derrotar la muerte, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos sigues dando, Señor. Señor, estamos reunidos aquí clamando tu nombre, Señor, porque sabemos que te necesitamos, Señor. Venimos vacíos, Señor, queremos que nos llenes, Señor, de tu presencia, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Estamos orando, Señor, por tu pueblo, Señor, por tus naciones, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Gracias por ese amor inmenso que nos das, Señor. No lo merecemos, pero tú lo das, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Ahora bendice esta palabra, Señor, que vamos a recibir, Señor, que nos llenes de tu presencia, Señor. Y que podamos entenderla, Señor. Que no nos vayamos vacíos de este lugar, Señor. Que tú nos sigas bendiciendo en el resto también de este día, Señor, y en esta semana. En tu nombre estamos orando. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Y de verdad que sí, que le estamos echando mucho menos a unas cuantas gente en esta mañana. Yo sé que algunos ya están de vacaciones, ¿verdad? Y qué bueno, siempre es bueno cuando podemos salir y cuando podemos compartir. Y solo espero pues que donde quiera que estén de vacaciones, abran sus teléfonos, sus tabletas y nos estén viendo a través de las redes. Así que si están de vacaciones y nos están mirando a través de las redes, pues también su saludo. Qué bueno el joven que nos está visitando, bienvenido, ¿verdad? Dios te bendiga en esta mañana. Y bueno, pues antes de compartir la palabra, hoy tenemos un tiempo muy especial y tengo que hacer todas las aclaraciones y primero que nada dar también los anuncios a la iglesia. Esta semana pues nos vamos a mantener en nuestros tiempos normales. Como dijo Jonathan, ¿verdad? Solo está clausurado el día viernes porque nosotros estamos fuera. Si Dios permite, el miércoles estamos saliendo para Israel. Todo el grupo de acá de nuestra iglesia que vamos a ir. Somos 30 personas, 30 hermanos, ¿verdad? Que vamos a estar viajando a Israel. Así que el viernes va a estar complicado para los jóvenes y decidimos cancelar. Pero el próximo viernes nosotros estamos llegando aquí a Miami sobre las 7 de la mañana, así que por la noche vamos a tener jóvenes y estaremos ya de regreso. No se preocupen, todas las actividades de la iglesia están cubiertas y saben que mi gran gozo será saber que todo marcha perfectamente bien. Yo no tengo que estar aquí, ¿verdad?, para que la iglesia funcione, porque nadie es esencial en ningún lugar. Y créanme que los voy a estar pillando a través de las cámaras desde allá, ¿verdad?, en Israel. Y si Dios permite, pues el próximo domingo le vamos a estar mandando un saludo a toda la iglesia también, para que puedan compartir con nosotros pues parte de ese momento. Miren, tengo que admitir algo. Aquí también tengo personas muy especiales para mí que nos están visitando, Ricardo, Elizabeth, y bueno, Elizabeth, hija también, ¿verdad? Eli estuvo con nosotros durante el campamento de jóvenes que hicimos acá a finales de abril y a principios de mayo, tomó de los 2 meses, ¿verdad? Y ha estado compartiendo con nosotros, también estuvo con nosotros en la reunión de pastores, fue, ¿no? También en la reunión de pastores. Y a mí me parece genial que ella pudiera venir y compartir con la iglesia. Tengo que admitir, mía culpa, I'm so sorry. De alguna manera yo entendí mal, yo no sé. Ellos venían con una preparación, yo tenía otra. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Él iba a compartir parte de su testimonio ahora con nosotros y nos va a cantar. Pero no es lo que ella puede hacer, no es cosa que podamos compartirla en tan breve tiempo. Por eso lo que le propuse a Ricardo, y es mi compromiso, ¿verdad? Y lo estoy haciendo aquí en público para redimirme, es que vamos entonces después a organizar todo un concierto un domingo en la tarde o algo contigo, para que tú puedas venir y no cantes una, sino que puedas cantar todo lo que tú quieras. Tienes mucho para dar. Pero solo quiero decir que lo que ustedes van a ver ahora es un milagro de Dios, ¿verdad? Es un milagro en acción. Y lo que espero es que usted pueda apreciar el valor y la obra de Dios y que pueda también alabar a Dios por eso. Así que no te doy más preámbulo, pasen ustedes para acá, Eli, y todo tuyo, ¿verdad? Pueden pasar Elizabeth y Ricardo como ustedes gusten. Este es el micrófono que vas a usar. Bienvenidas y otra vez Gracias. mil disculpas. No. Para nosotros es un placer en esta mañana poder estar aquí.
Muchas gracias. Y queremos presentarle nuestro ministerio que se llama Nace una Esperanza. Van a ver un video a través del cual van a contemplar qué fue lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y queremos ver y decirle que nuestro ministerio primeramente lo que trata es de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, agradecerle y llevar a través de nuestro ministerio, de nuestro testimonio, esperanza a todo aquel que pueda estar pasando un mal momento, que tenga sin lugar a dudas algo en su corazón, que no haya podido conciliar con el Señor o con la vida, pues que vaya a los pies de Cristo, porque creo que es el único que nos da fuerza para poder vivir. Entonces, nada, darle muchas gracias y en otro momento quizás podrán con mucho más tiempo conocer todo lo que ha ocurrido. Es un testimonio verdaderamente que ha impactado a nuestras vidas. Nosotros éramos ateos totalmente, yo profesora de la universidad, mi esposo ingeniero, y de pronto algo ocurrió que cambió nuestras vidas para siempre. Y al cambiar nuestras vidas, pues nos hemos convertido en esto, en evangelizadores y en tratar de llevar un poco la paz que Dios nos ha dado para poderla transmitir a ustedes y a todo aquel que nosotros podamos llevarle la palabra de Dios. Elizabeth hoy es un testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios hace milagros día a día. Y bueno, ella les podrá contar un poquito, ya veremos el testimonio a través de este video y luego la oirán cantar. Bueno, yo primeramente estoy muy agradecida por esta gran oportunidad. Yo digo que muchas veces las personas no saben que cuando entramos en caminos tan oscuros es porque Dios nos está preparando a nosotros internamente para hacer luz para aquellos que vienen después. Así es como yo he visto mi vida. Y así es como mi vida ha sido desde el momento en que nací. Yo estoy muy agradecida a Dios por todo lo que me ha hecho pasar, porque he aprendido de cada lección que he tenido que sufrir. Yo digo a veces que si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, creo que no tuviera en mi corazón esa calidez y ese amor que yo tengo para poder brindar al mundo. Porque muchas veces uno no lo entiende cuando no lo pasa. Y yo estoy muy agradecida por esta gran oportunidad que hoy Arnaldito nos dio de escuchar una historia de una vida real, de una persona real que tiene sus defectos y sus virtudes, pero de una persona que sabe bien claro quién es frente a Dios. Y está muy agradecida con todas las bendiciones que Dios ha traído a su vida, porque ha visto que ha podido alumbrar a aquellas otras personas que le escuchan. Por lo menos así es como yo estoy notando en estos momentos mi vida y estoy muy agradecida a Dios de ponerme a personas en el momento adecuado para yo poder dar unas palabras de aliento a este mundo que tanto la necesita. Muchas gracias. Veamos el video. Sí, el video. Elizabeth nació en este hospital de Santa Clara, en Cuba, donde los percances son pan de cada día. En el momento de Elizabeth nacer, que me estaban haciendo una cesárea, se fue la luz. Había que aspirarla porque el meconio, había tragado meconio. No había una máquina eléctrica, el meconio va a los pulmones, hizo una broncoaspiración total de meconio, 3 paros cardíacos respiratorios, convulsionó infinitas veces. Todo indicaba que Elizabeth iba a morir dentro de unas horas. La pequeña Elizabeth entró en estado de coma y los médicos no les daban esperanzas. A los 18 días los médicos se reúnen con nosotros y nos piden que si le podíamos retirar el respirador porque iba a quedar como un vegetal encima de una cama. Criados bajo el sistema comunista cubano, Elizabeth y Ricardo eran 2 profesores de ciencias y, por supuesto, ateos. Narran que todo cambió en su interior cuando la bebé se debatía entre la vida y la muerte y una misionera cristiana les entregó una promesa de salvación. Mi niña pasa por delante de mí, pero no se movía. Y las enfermeras corrieron con ella
Y tuve mi primera oración de fe y recordé la promesa que me había llegado unas horitas antes, que decía que yo salvaría a tus hijos. En mí ocurrió algo. Y oí clara la voz de Dios que me dijo, tú que crees tanto en el hombre, salva ahora a tu hija. Fue tal su experiencia de fe que desde ese momento los esposos Sánchez se volvieron creyentes. Y no solo eso, se convirtieron en los primeros misioneros cristianos en la provincia de Santa Clara, justo en el momento en que las iglesias eran condenadas por el gobierno de la isla. Después que Elizabeth nace, nosotros entregamos nuestra vida a Dios y teníamos un deseo de servir inmenso. Agradecen que Dios haya puesto en su camino a la doctora Maribel, quien bajo precarias circunstancias logró blindar a Elizabeth contra las infecciones. En el estado crítico, en el estado de las condiciones que tenía, su evolución, francamente, estoy sorprendida. Pasan 2, 3 años, que fue hasta donde yo la vi en Cuba. Aquella niña rubia y no tenía aparentemente ninguna secuela. Hablaba bien, todo estaba normal. No todo, sin embargo, fue como esperaban. Elizabeth debió afrontar los retos derivados de sus problemas de aprendizaje y locomoción. Empecé la escuela. Fueron constantes abusos verbales. ¿Sufriste bullying? Sufrí bullying. ¿Qué te decían? Me decían que me odiaban por yo ser rubia de ojos azules, que era gorda, que no caminaba normal. Yo me pierdo en los espacios. Y me decían, mira, te vamos a ayudar, te vamos a llevar al baño. Me dejaban ahí, me apagaban las luces y me trancaban la puerta con seguro. La niña, guiada por la tenacidad de sus padres, superó el acoso escolar, logrando terminar con honores la escuela secundaria y luego se atrevió a algo más. ¿Cómo superaste esa etapa tan difícil para cualquier joven? Para mí la música fue mi escape. Y me sentí, cuando cantaba, como una paloma que la tenían encerrada, pero que ya Dios la había liberado. La gran paradoja es que, según los médicos, lo único que Elizabeth no podría aspirar a ser era cantante, ya que su tratamiento de supervivencia se hizo mediante perforaciones en la tráquea que afectaron sus cuerdas vocales. Sorprendida de lo que canta Elizabeth. Me he quedado, no tengo explicación, porque tantos tubos endotraqueales que yo le puse a esa niña y para que tenga esa voz. Hoy quiero compartir una carta que escribí. Tras recibir su grado universitario en artes y canto, Elizabeth incursionó en la Ópera de Miami como soprano y ahora se dedica a la música cristiana. En mi corazón hoy soy libre. ¿Qué le parece? Nace una esperanza, es el nombre del proyecto de Elizabeth Sánchez, que acaba de grabar incluso su cuarta producción musical, compuesta por ella misma e interpretada también con su prodigiosa voz, como la acabamos de escuchar, como un gran testimonio de fe. Y quiere llegar a muchos jóvenes, tocar el corazón de aquellos que se sienten perdidos. Definitivamente es una muestra de que la fuerza de la fe, Jackie, puede con todo. En el desierto de mi soledad, solo y triste, ¿cómo puedo empezar? Vienen sobre mí las tormentas que quieren agotar mi confianza en ti, pero llegas tú, mi alma
conmigo, por mí pelearás contra el enemigo. Tú eres por mí, ¿quién contra mí? Seguro en tus manos aprendo a vivir. No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo. Tú eres por mí, ¿quién contra mí? Seguro en tus manos aprendo a vivir. Valle de muerte y oscuridad, las dudas y miedos amenazan mi paz. Pero confiaré, a ti miraré, sé que en ti, Señor, firme estaré, mi voz alzaré, te adoraré. No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo. Tú eres por mí, ¿quién contra mí? Seguro en tus manos aprendo a vivir. No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo. Tú eres por mí, ¿quién contra mí? Seguro en tus manos aprendo a vivir. En la tormenta soy tu abrigo, en el desierto yo voy contigo. No temas, nunca desmayes, ten fuerza, donde tú vayas siempre iré contigo. En la tormenta soy tu abrigo, en el desierto yo voy contigo. No temas, nunca desmayes, ten fuerza, donde tú vayas siempre iré contigo. Si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo. Tú eres por mí, ¿quién contra mí? Seguro en tus manos aprendo a vivir. No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo. Tú eres por mí, ¿quién contra mí? Seguro en tus manos aprendo a vivir. De que es imposible, ¿verdad?, en 10 minutos hablar de esto. Y yo creo que de verdad tenemos que hacerlo. Yo les voy a pedir a ustedes ahora una cosa, y aquí estamos haciendo compromisos en público, ¿verdad? Pero yo conozco esta familia, son de mi pueblo, los conozco antes incluso de yo ser cristiano, y yo viví esa historia, porque esa historia, por supuesto que estaba en la boca del pueblo, ¿verdad?, en aquellos días. Todo el mundo lo sabía. Y una de las cosas que me interesaría, Elizabeth y Ricardo, es que ustedes pudieran contar también cómo fue que Dios, usando todo esto, porque en el video se ve algo, ¿verdad?, pero contar quizás con un poco más de detalle cómo fue que Dios los trajo a ustedes a la fe a través de esta prueba, ¿verdad? Y cómo fue toda la evolución después de Elizabeth. Ustedes lo ven ahí en ese video, ¿verdad? Una cantidad de tubos endotraqueales que afectan cuerdas vocales, la propia doctora diciendo, yo no sé cómo ella puede cantar. Pero nosotros tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Nada es imposible. Así que aquí estamos en deuda en esta mañana. Ustedes están en deuda con nosotros, yo estoy en más deuda con ustedes de tiempo, pero lo vamos a planificar ahora para el final del verano, quizás poder hacer este concierto. ¿Cuántos de ustedes se animarían a venir una noche a escuchar a Elizabeth cantar? Pues ahí está, ¿verdad? Todo en la iglesia y lo vamos a promocionar. Quiero decirles que al final del servicio, si usted quiere ayudar el ministerio de Elizabeth Nace Una Esperanza, ella también va a tener allí pues discos, ¿verdad?, con sus producciones musicales, música cristiana, por supuesto, y usted la puede bendecir y al mismo tiempo usted puede disfrutar entonces de esa música. Sí.
¿Oh, sí? Ah, pues mira qué privilegio has tenido hoy de verlo en vivo, ¿verdad? Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a tener mucho más esperanza. Vamos a tener mucho más de todo esto. Así que recuerde que al final usted lo puede hacer. Tengo otra deuda con Anita. Me quedé sin música, Anita, para cantarte Happy Birthday, que cumplió años. Pero lo dejo bien encargado para que el próximo domingo te lo cante. No te pones bravito conmigo, ¿verdad? Ah, ok. Porque ya mis músicos se me salieron ya. Están aquí desde tempranito. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Y ese día, Ricardo, te toca completo. Ya es negocio completo así cerrado, ¿verdad? Pero quiero compartir, y yo dije que hoy iba a terminar la serie acerca del profeta Elías, la serie que estamos haciendo acerca de la vida del profeta Elías, pero hoy cambié completamente, ¿verdad?, el tema, y de verdad que quiero acercarme a la realidad de lo que está viviendo mi país. Yo creo que no podemos, la palabra tiene que ser relevante a lo que estamos viviendo. Y no es solo mi país el único que está pasando por malos momentos, hay muchos países pasando por terribles momentos, pero específicamente mi nación está viviendo días muy oscuros y muy difíciles, ¿verdad? Días donde estamos viendo un incremento agresivo de contagios por el COVID-19 y sobre todo lo que más nos entristece es ver que hay muy poca capacidad médica, hay muy poca capacidad de medicamentos, de alimentación y de recursos para poder enfrentar toda esta pandemia. Estoy poniendo toda la política a un lado. Nadie piense que yo estoy haciendo política. Estoy hablando de una cosa que es tan real como que usted y yo estamos aquí en este momento. Y eso verdaderamente ha inspirado lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Porque he sentido una gran impotencia. Me imagino que la misma que han sentido muchos, ¿verdad? Que tienen familiares, seres queridos, gente que tienen algunos de sus familiares quizás enfermos, otros probablemente han perdido ya a alguien. Se siente una gran impotencia. Y me quiero agarrar de lo que puse como título, ¿verdad?, a mi sermón de hoy. Mi recurso es Dios. Nuestro recurso es Dios. Y no solo es el recurso para Cuba, es el recurso para todos nosotros, es el recurso para cualquier nación. Solo Dios tiene palabras de vida eterna para todos nosotros. Y quiero regresar allí a nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, allí en el capítulo 20. Y vamos a estar hablando hoy un poco del rey Josafat. Josafat era rey en Judá, reinó después de su padre, el rey Asa. Y dice la palabra que Josafat hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Lo dice allí en el capítulo 17, versículos 3 y 4 de Segunda de Crónica. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó ¿a quién? Al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, porque Israel estaba volcado completamente a la idolatría. Déjeme decirle que esto ocurre también un poco en los tiempos cercanos allí a Elías también. Pero recuerden, Israel está dividido como nación en este momento. Hay 10 tribus al norte, ¿verdad? Y el reino era Israel, la capital Samaria, 2 tribus al sur, Benjamín y Judá, con el reinado en Jerusalén como capital. Acab era rey en Israel en aquel momento y Josafat era rey en Judá. Mientras que Acab hizo todo lo malo y todo lo terrible que lo estábamos viendo en esta historia de Elías, Josafat dice que no buscó a los Baales, o sea, no estaba volcado a la idolatría, sino que anduvo en los caminos, dice, de Dios, que buscó el mandamiento de Dios. Con todo eso, Josafat cometió siempre algún error, ¿verdad? Y hubo un momento en la historia en que Josafat ayudó al rey Acab. Acab quería recuperar un territorio que se llamaba Ramot de Galaad. Y invita a Josafat, le dice, tu pueblo y mi pueblo son hermanos, ¿verdad? Y claro, eran hijos de Israel todos.
vamos contra Ramot de Galaad. Y había muchos profetas que le decían a Acab que subiera contra Ramot de Galaad porque Dios lo había entregado en sus manos. Sin embargo, Josafat le dice, pero ¿habrá algún profeta aquí por el cual podamos consultar todavía a Dios? Porque esa era la naturaleza de Josafat, buscar a Dios. Y a Acab no le agradaba porque había uno que se llamaba Micaías y él decía, este no me gusta porque cada vez que viene me dice algo malo. Hay gente que no le gusta oír lo que Dios tiene que decirle. Y Acab era uno de esos. Y traen a Micaías y Micaías profetizó la derrota de Acab y aún la muerte de Acab, y eso le costó que Acab lo puso en la prisión y se fue a la batalla. Y dice la Biblia que Acab se disfrazó para entrar en la batalla y que nadie lo pudiera reconocer. Con todo, un soldado dice que disparó una flecha a la aventura y se le encajó al rey Acab, dice, entre la juntura y el coselete, o sea, entre una abertura que había en su armadura, por ahí le entró la flecha y ese día murió el rey Acab. Josafat lastimosamente había apoyado a Acab en esa incursión. Y luego Josafat regresa a Jerusalén y en el camino hacia Jerusalén le sale al encuentro el profeta Jehú, que le trae una amonestación contra su vida por haber ayudado a Acab. Pero con todo y eso le dice que Dios reconoce que en su corazón hay buenas cosas y que él ha buscado a Dios. Y en medio de esas experiencias, Josafat entonces tiene otra noticia terrible. Una amenaza que viene contra ellos, que viene contra él, contra su reino, contra su ciudad, que es Jerusalén. Vienen los amonitas y los moabitas. Y vamos allí a 2 de Crónicas, capítulo 20, donde leíamos la palabra en esta mañana. Y allí en el versículo 1 y 2, este hombre recibe esa noticia. Dice, pasadas estas cosas, todo lo que había sucedido con Acab, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gedi. Miren, una mala noticia. Hay problemas. ¿Y quién de nosotros no está exento de atravesar por problemas y de atravesar por dificultades? El día que nosotros menos nos pensamos, nos podemos levantar con una noticia de algo desagradable. Josafat recibe esta noticia. Vienen contra ti un ejército grandísimo de personas. Es una calamidad, es una desgracia. Pero lo que yo quiero en esta mañana que nosotros miremos es la reacción que tiene el rey Josafat, cómo él enfrenta esta crisis. Y quiero leer allí en el versículo 3, porque hay 3 cosas importantes que hace este rey. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. 3 cosas en su reacción. Número 1, sintió temor. Número 2, humilló su rostro para consultar a Dios. Número 3, proclamó ayuno en toda Judá. Y quiero mirar estas cositas de cerca. Lo primero dice es que tuvo temor. Y es cómo reaccionamos nosotros ante algo que nos está amenazando. Y quiero aclarar, temor no es miedo. Dice que el rey tuvo temor, no dice que el rey tuvo miedo. Ahora, ¿qué cosa es temor? Pues temor es una consideración seria de esto que me está amenazando. ¿Saben ustedes que la mayoría de las personas a veces cuando llega un evento reaccionan con una gran bravuconería, una guapería barata, como decimos a veces los cubanos? Sí, una guapería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces vemos que va a suceder, eso conmigo no, olvídate que yo no. A veces no estamos entendiendo
la magnitud de lo que estamos enfrentando. Saben, tener temor es aprender a hacer una valoración correcta de qué es lo que tengo delante de mí. Considerar seriamente la situación y hacer una evaluación, como les digo, correcta. No tomar las cosas de manera ligera. Eso es tener temor. Y yo estaba pensando en esta situación, porque realmente lo que está pasando en mi país, ha pasado en otros países, ¿sí o no? Pasó en este. Nosotros tuvimos aquí un pico muy alto. Y en Nueva York morían casi 1,000 personas al día. Y demás. Pero yo creo que hay unas cuantas diferencias en todo esto, ¿verdad? Hay unas cuantas diferencias. ¿Saben? Cuando todo eso estaba pasando en este país, en otros países, Italia, España, Europa completa estaba colapsada, yo recuerdo que mi país promovía un turismo seguro. No nos estábamos dando cuenta de lo que podemos enfrentar. Venga para acá, que nosotros somos un destino seguro. Y déjenme decirle que han sido los turistas los que han comprometido la situación, ¿verdad?, en mi país. Han sido los turistas. ¿Saben por qué la provincia de Matanzas es la que está más comprometida? Porque es donde está el principal destino turístico de mi país, que es Varadero. Allí vive mi familia. Y conozco todas estas situaciones, ¿verdad? Es así. A veces no valoramos exactamente qué es lo que estamos enfrentando, sino que reaccionamos con bravuconerías. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Pero Josafat fue uno que dice que sintió temor. Y lo segundo que hizo fue que humilló su rostro entonces para consultar a Jehová. Miren, la mayoría de las personas cuando sienten una amenaza solamente reaccionan y no controlan sus emociones. A veces cuando nos sentimos emocionados solo reaccionamos. No, vamos a hacer esto. No, reaccionamos rápido y no controlamos emociones. Muchas veces respondemos, ¿verdad?, a una situación sin pensar 2 veces. Y qué importante es pensar 2 veces. Y no solo poder pensar 2 veces, sino hacer lo que hizo Josafat. Humillarnos. Humillar nuestros rostros y consultar a mi Dios. Porque miren, hay cosas que yo las puedo decidir fácilmente. Quizá yo me levanté por la mañana y fui a tomar el café y me derramé café sobre mi camisa. Yo no tengo que decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora que se me embarró la camisa? No, yo sé que tengo que quitármela, ir a mi closet y tomar otra camisa. Yo no tengo que ponerme de rodillas en ese momento a preguntarle a Dios por eso. Pero hay situaciones en la vida, hay cosas que pueden llegar a nuestra vida que completamente nos superan y nosotros no podemos sencillamente reaccionar y reaccionar y reaccionar. Josafat tuvo temor y entendía la magnitud de la amenaza que venía contra su pueblo. Era un ejército mucho más poderoso que el de él. Él no estaba con bravuconerías, humilló su rostro y consultó a Dios. Esto equivale a decirle, Señor, no sé qué hacer ahora. En este momento no sé qué hacer. No me avergüenza admitir que ante esta situación no sé por dónde voy a coger. Pero es que a veces la soberbia nos gana. Nos gana la soberbia y no somos capaces de admitir que no sabemos qué hacer. No somos capaces de humillarnos y mucho menos de humillarnos delante de Dios. Y es Dios el único que nos puede ayudar. Es Dios el único que nos puede ayudar muchas veces. Miren, Josafat no solo se humilló, no solo admitió que él no podía, sino que involucra a todo el pueblo en esto. Manda a pregonar un ayuno en toda Judá. Y esto me hace recordar al rey de Nínive. Nínive, una ciudad pagana, y aún allí entró Jonás con un mensaje de Dios diciendo, de aquí a 3 días Dios va a destruir esta ciudad. Y el rey de Nínive mandó a pregonar a todos los ciudadanos ayuno, aún hasta los animales. Lea la historia.
Aún los animales dejaron de comer. Todo el mundo humillado, pidiéndole a Dios. Y Dios tuvo misericordia de la ciudad de Nínive. Porque esa es la naturaleza de Dios. Y yo quiero que vean cuál es la respuesta del pueblo de Judá ante la convocatoria del rey Josafat. Vamos allá al versículo 4. Dice, y se reunieron los de Judá, ¿para qué? Para pedir socorro. ¿A quién? A Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? ¿Quién es mi escondedero? ¿Quién es mi refugio? ¿Quién es mi torre fuerte? ¿Quién es el que me dice que debajo de sus alas yo puedo habitar confiadamente? Sino a mi Dios. Si no es mi Dios. Todo el pueblo entendió. Todo el pueblo de Judá pudo percibir aquella amenaza que era más grande que todo el poder que ellos podían tener militarmente. Que ellos no podían hacerle frente. Y todo el pueblo dice que se humilló. Todo el pueblo respondió a aquella convocatoria. Todo el mundo vino a pedirle socorro a Dios. Ayúdanos, Señor. Y eso es lo que hacemos todos nosotros. Porque el ser humano tiene esa debilidad. El ser humano tiene la debilidad de pedirle ayuda a Dios cuando está en problemas. El resto del tiempo, muchas veces Dios brilla, ¿verdad? Por su ausencia en la vida de muchas personas. Y no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros somos los que no buscamos a Dios. Pero en ese momento todo el pueblo viene a pedir socorro. ¿Se recuerdan el 9:11? Por ahí están todos los testimonios todavía. Las iglesias alrededor de aquella área allí en Nueva York lo contaban. Cómo esos templos se llenaban de gente que venían a orar en aquellos días. La gente clamando y buscando a Dios. No entendían lo que estaba pasando delante de aquella catástrofe. Lo estamos viviendo ahora mismo aquí en Miami. Tenemos un edificio que se ha derrumbado ahí en el área de la playa. Y es triste, porque más de 100 personas perdieron su vida. Y ahí hay todavía muchos familiares sufriendo y esperando una noticia, ¿verdad?, de sus seres queridos. Y allí se han juntado muchísimas personas para orar, y hay capellanes, y han ido pastores, y ha ido todo el mundo, y yo estoy feliz de que puedan darle el soporte a todas esas personas que lo necesitan. Pero la gran realidad es que el resto del tiempo, ¿dónde está Dios en la vida de todas esas personas? La naturaleza del hombre es buscar a Dios cuando está en problemas. Y aún así Dios es tan bueno, que sabiendo que le buscamos nada más a veces cuando estamos en apuro, Dios nos ayuda. Dios nos socorre, ¿verdad? Todo el pueblo vino a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué necesidad tiene mi pueblo de eso? ¿Qué necesidad tiene mi Cuba de humillarse delante de Dios? ¿Qué necesidad tiene mi pueblo de abandonar tanta idolatría? ¿Qué necesidad tiene mi pueblo de que Dios mande desde lo alto tiempos de refrigerios? Porque están viviendo una gran calamidad. Están viviendo una gran calamidad. Y si alguien allá está escuchándome en esta mañana, o si alguien escucha después este sermón, quiero que sepan que eso es lo mejor que nosotros podemos decirle a ustedes en este momento. Busquen de Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Miren, Josafat fue un líder, y esto es tan importante también. Qué importante es tener un líder que entiende lo que está pasando y que puede guiar al pueblo de manera correcta, a buscar solución correcta y a la fuente correcta. Vamos al versículo 5. Ahí está Josafat, que cuando le dan la noticia, ¿qué fue lo primero que hizo? Tuvo temor. Lo segundo, humilló su rostro, consultó a Dios. Y lo tercero, proclamó que todo el mundo en Judá vengan
Vamos a ayunar todos y vamos a buscar ayuda de Dios, porque la necesitamos. No podemos por nosotros mismos. Qué importante es que un líder pueda entender eso para que guíe a un pueblo correctamente. Y miren lo que hizo Josafat en el versículo 5. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá. Él era el líder, él era el rey en Judá. Se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿Dónde? En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Esto es en Jerusalén. Allí acuden al templo y allí está Josafat. Y Josafat eleva una oración a Dios. Un líder guiando a un pueblo. Y miren la oración de Josafat. Vamos a leerla. Vamos a leerla allí hasta el versículo 12. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. Y ahora lo pone entre signos de interrogación porque es una pregunta. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? La respuesta a eso, ¿cuál es? Sí, ¿verdad? Otra pregunta. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí, ¿verdad? 7. Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí, Dios hizo eso. Sacó a todo ese pueblo de allí y entregó esa tierra como lo había prometido a Abraham. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, y ojo con el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, perdón, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Miren, miren lo que dice este texto. Si viniere sobre nosotros, ¿verdad? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o... yo creo que en Cuba hay de todo, de todo lo que está diciendo este versículo. Todo se reúne allí, ¿verdad? Nos presentaremos, dice, delante de ti en esta casa. En el templo. En el templo, porque en el templo, ¿qué es lo que está? Está el lugar santísimo, está el arca del pacto y la presencia de Dios que se manifiesta allí entre las alas de aquellos querubines. Tu presencia está en esta casa. Y déjenme decirle que de alguna manera lo que está orando aquí Josafat tiene que ver con la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Y lo pueden también leer allí, en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Porque así lo pidió Salomón, ¿verdad? Seguimos leyendo, verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Miren eso, Dios tuvo misericordia de la gente del monte de Seir. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Cuando ellos iban, Dios no permitió que le hicieran daño a aquella gente en la conquista. Y sin embargo, ahora ellos vienen contra Israel. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿No harás justicia? Porque en nosotros, ¿qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren, qué texto tan importante, ¿verdad? Porque la oración que está haciendo Josafat allí en medio de su pueblo como líder es una oración que termina con una gran confesión. Una gran confesión, la confesión de que nosotros no podemos. Tenemos que admitir que no podemos. En nosotros, dice el rey, no hay fuerza contra tan gran multitud. O sea, no podemos contra lo que nos está amenazando.
No importa lo que sea, ejército, enfermedad, lo que sea. No podemos. No hay ninguna vergüenza en admitir que muchas veces yo no puedo hacerle frente a algo yo solo, por mí mismo, y que necesito entonces, ¿qué cosa? La ayuda de mi Dios. No sabemos qué hacer. Óigame, eso es una admisión total de incapacidad. No sé qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, ¿verdad? Wow. Otra cosa que me impresiona es la actitud del pueblo. Versículo 13. Un pueblo unánime. Dice el texto, y toda Judá estaba ¿dónde? En pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y este texto es bien revelador. Este texto es bien revelador. ¿Saben por qué? Porque nos deja saber que todas las personas, todos estaban involucrados en esto. Hombres, mujeres y niños. Todos estaban allí. Y a mí me impresiona porque, wow, nosotros a veces pensamos que podemos resolver algunas cosas por nosotros mismos y que no hay que involucrar a tanta gente. ¿Saben? Dios quiere ver a su pueblo completo, involucrado, mujeres, niños, en Nínive hasta los animales ayunaron. Hasta los animales. Hay veces que usted le pregunta a alguien, oye, ¿qué? Y el niño se acostó tarde anoche, no pudo venir, pobrecito, tenía mucho sueño, ¿verdad? Miren, la gente estaban en pie, ahí no había aire acondicionado, ahí no había silla, ahí no había nada, estaban allí en los atrios frente a la casa de Jehová, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios ayuda, socorro, porque no podemos, Señor, no podemos. Hay gente que le duele. Hay gente que si el culto se atrasa un poquito, ya me voy porque ya el pastor se pasó de la hora. Qué bueno que Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Qué bueno que Dios siempre tiene tiempo para mí. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios para un pueblo que se humilla? ¿Cuál es esa respuesta? Miren lo que dice a partir allí del versículo 15. Dice que vino el Espíritu de Dios sobre uno de los hijos allí, ¿verdad? Está en el verso 14. No sé si tenemos el verso 14. Puedes ponerme, dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y aquí está la respuesta de Dios para un pueblo que se humilla. Verso 15. Y dijo, oí Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Verso 16. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? No teman, no se amedrenten delante de esta calamidad, delante de esta gran multitud. No es vuestra la guerra, sino que la guerra es ¿de quién? Es de Dios. ¿Saben ustedes? Ese texto me ha alentado a mí tanto durante esta semana. Porque hay veces que yo quiero tomarme la guerra por mis propias manos, pero no es mía la guerra. La guerra es de Dios. Y Josafat, aunque estaba enfrentando una guerra física, no guió a su pueblo a una guerra física, sino que guió a su pueblo a una guerra espiritual. Vamos a clamar a nuestro Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a clamar a nuestro Dios, porque nosotros no sabemos qué hacer. Y Dios dice, tranquilo, ¿verdad? Porque este problema es mío.
no es un problema tuyo. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la respuesta de Dios para un pueblo que se humilla. Miren, en este mismo libro, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, ¿verdad? El famoso capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, claro, que este es un texto que inspira a todo el mundo, pero yo siempre digo que es un texto que empieza con un sí condicional, porque Dios pone condiciones. Que nadie piense que nosotros podemos jugar con Dios y vapulear a Dios. No. Dios dice, si se humillare mi pueblo, vamos a partir de ahí. Tienen que humillarse. Tienen que entender que ustedes están viviendo lejos de mí, que ustedes se han vuelto a la idolatría, a los baales y a cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Vamos a partir de ahí. Y eso aplica a mi pueblo. Mi pueblo se tiene que humillar delante de Dios. Mi pueblo tiene que entender que ha sacado a Dios de sus vidas. Mi pueblo tiene que entender que ha puesto sus ojos en Changó, en Oguatalá, en San Lázaro, en la Virgen de la Caridad del Cobre y en no sé cuántas cosas más que no son dioses reales. Son ídolos. Jehová es el Dios verdadero, como pasó aquel día con Elías en el Monte Carmelo. Mi pueblo se tiene que humillar, porque mi pueblo ha dejado a Dios. Mi pueblo ha seguido hombres. Se tiene que humillar. Y la humillación va con esa invocación a Dios. Sí. Tenemos el derecho de invocar a Dios, claro que sí. Tenemos el derecho de orar, tenemos el derecho de buscar el rostro de Dios. Pero Dios también exige otra cosa. Dios exige conversión. No es decirle, Diosito, ayúdame, porque no puedo más. Y seguir haciendo lo que te da la gana en tu vida. Dios pone como condición que se conviertan ¿de qué? De sus malos caminos. El problema es que a mí no me parece que mi camino es malo. Y eso lo dice la Biblia también, que todos los hombres sus caminos les parecen rectos. Pero es Dios el que pesa los corazones. A ti te puede parecer muy recto tu camino, pero delante de Dios es un camino torcido. Y tienes que arrepentirte y tienes que convertirte de ese mal camino. Mi pueblo necesita convertirse de su mal camino. Y entonces sigue la condición. Ahí dice Dios, entonces, y solo entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a oír desde los cielos. Va a perdonar tus pecados. Porque el corazón de Dios es eso. Dios es amplio en perdonar. Pero Dios perdona a aquel que se humilla. Dios perdona a aquel que se convierte. Dios no perdona al soberbio. Dice que el soberbio Dios lo mira de lejos y da gracia al humilde. Ese es Dios. Dios oirá, Dios perdonará y entonces Dios ¿qué hará? Dios sanará. Y como necesitamos esa sanación. Y no solo mi país, el mundo entero lo necesita. Nosotros como individuos lo necesitamos. Ese es el corazón de Dios. Dios le dijo, ¿verdad? Por medio de aquel profeta a Josafat y a todo Judá, tranquilo, este problema es mío. Porque ese pueblo se humilló, porque ese pueblo invocó su nombre, porque ese pueblo reconoció su incapacidad. Abandonó todo orgullo. Y ahí es cuando Dios muestra gracia. Ahí es cuando Dios derrama misericordia. Y hay algo maravilloso en esta historia. El pueblo adoró a Dios. Si leemos allí a partir del verso 18 en adelante, dice, entonces Josafat se inclinó,
inclinó su rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios. Verso 19. Y se levantaron, ¿quiénes? ¿Saben quiénes eran los levitas en Israel, verdad? Los encargados del sacerdocio. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré por familia. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Y cómo lo hicieron? Con fuerte y alta voz, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, el pueblo saliendo, ¿verdad? Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis, ¿qué? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salían la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué importante que el pueblo alabe aún en medio de la dificultad. Siempre me quedo con ese texto que tanto lo menciono, cuando David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. ¿Cómo es que podemos alabar a Dios aún en el momento más oscuro? Y qué importante es que el pueblo alabe a Dios. Yo les contaba esta mañana a los hermanos en el primer tiempo que un día alguien me dijo: es que el devocional está un poco largo. Y yo le contesté a esa persona: tienes la opción de llegar más tarde. Si tú te quieres perder la adoración, es tu problema, porque no la voy a quitar. No voy a sacrificar nunca el tiempo que esta iglesia debe de tener para adorar a su Dios. Jamás lo vamos a quitar. Pero si alguien piensa así, le tengo muy malas noticias. Porque la Biblia dice que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar adorando a Dios por los siglos de los siglos. Yo no sé ese día que usted se va a hacer. Porque si usted no soporta un devocional porque le parece largo, no sé qué usted va a hacer en la eternidad. Porque la Biblia dice que estaremos allí haciendo eso, adorando constantemente a nuestro Dios. Qué importante es que el pueblo adore a Dios. ¿Saben? Cada vez que yo estoy parado allí esperando mi tiempo para subir a compartir la palabra, y soy tan sacudido por todas las alabanzas cuando podemos cantar. Hermano, yo me paro aquí y Dios fluye. No soy yo. Pero la alabanza ha hecho tanto en mí a esa hora. Alaba a Dios. Esa canción que tanto nos gusta a nosotros, ¿verdad? ¿Estás sufriendo? Alaba. En la prueba, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Dios la va a escuchar. Así estés con COVID, así estés con lo que estés pasando lo que estés pasando. Adora a tu Dios. Humíllate delante de tu Dios. Qué importante es eso, ¿verdad? Y Dios trajo cosas maravillosas. Miren, tengo que ir terminando esto, ¿verdad? Pero Dios trajo una victoria tremenda. Cuando el ejército de Judá llegó allí, se encontró que dice que unos se habían matado a otros, todos tendidos en el campo. Ni una sola persona de Judá tuvo que disparar una flecha, ni una persona de Judá tuvo que desenvainar una espada, no hubo que mover una lanza. Dios fue el que hizo todas las cosas. Y luego, un botín maravilloso. Lea la historia, termine de leer. 3 días estuvo Judá recogiendo los despojos. 3 días recogiendo, ¿verdad? Un gran botín. Y dice que al 4.º día el pueblo se volvió a reunir. Verso 27. Dice: y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo viraron? Gozosos, porque Jehová les había dado, ¿qué cosa? Gozo
librándolo de sus enemigos. Miren, las victorias de Dios no son victorias pírricas. Cuando Dios gana una batalla es aplastante, aplastante. Dios no le gana a nadie ni por un segundo ni por dos, ni por un voto ni por dos. Cuando Dios está en un asunto, Dios aplasta. Las victorias de Dios son contundentes porque Dios muestra su poder y porque Dios muestra su gloria. Y eso lo hizo, se glorificó sobre los enemigos de Israel. Pero hubo un pueblo que se humilló. Hubo un pueblo que se humilló. Y eso lo necesita mi pueblo. ¿Saben? Yo vivo convencido de que Dios se puede glorificar sobre toda esta pandemia en el mundo entero. Se puede glorificar sobre esa pandemia en Cuba. Lo puede hacer. En un segundo Dios puede detener todo. Pero ¿cómo necesitamos humildad? ¿Cómo necesitamos buscar el rostro de Dios? ¿Cómo necesitamos conversión de nuestros malos caminos? ¿Cómo necesitamos un cambio que solo Dios nos los puede dar? ¿Saben? La gran impotencia que estamos viviendo todos nosotros es que no podemos ayudar. Las redes están inundadas de pedidos para que se abra un canal humanitario para Cuba, de todas estas cosas. Y uno siente la impotencia de no poder mandar un medicamento, ni dinero, ni nada en estos momentos. Todo está tan difícil de hacer. Yo a veces le digo a los hermanos nicaragüenses aquí, les digo, ustedes también, todavía ustedes pueden mandar dinero y su familia con ese dinero encuentran comida en Nicaragua. Nosotros no podemos mandar dinero y aunque mandamos dinero no hay nada que comprar. Esa es la realidad de mi país. Ustedes también todavía. Una gran impotencia. Pero mi impotencia, Dios la canaliza. Porque he entendido que esta batalla no es mía. Esta batalla es de Dios. Y lo mejor que yo puedo hacer por mi pueblo es orar. Orar. Y invitar a que ellos oren, a que ellos busquen, a que ellos se humillen, a que ellos se conviertan. Porque Dios tiene bendición, no solo para mi país, sino para todos los países. No solo para mi vida, sino para la vida de todos nosotros. No solo para mi familia, sino para la familia de todos nosotros. En Dios está la respuesta. Necesitamos a Dios. Termino con el versículo 30, porque es el anhelo, ¿verdad? Miren esto. Josafat, su reinado terminó con paz. Dice, y el reino de Josafat tuvo ¿qué cosa? Paz. Pero tuvo paz, ¿saben por qué? Porque ¿quién le dio la paz? Su Dios. El Dios de Josafat. ¿Y cuál es el Dios de Josafat? Jehová de los ejércitos. Tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Miren, cuando Dios nos quiere bendecir, créanme que por todos los lados nos inunda. No hay manera de que, no podemos escapar de la bendición de Dios cuando Él quiere bendecir. Yo he vivido momentos en mi vida donde digo, Dios está empecinado en bendecir. Porque cuando Dios quiere bendecir, Él bendice, no importa lo que diga ni lo que haga alguien. Cuando Dios quiere dar paz, Dios da paz. Y la paz que Dios da no es la paz que da el hombre. La paz que da Jesucristo no es como el mundo la da. Por eso Él le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, sino como yo la sé dar. Óigame, yo comparto con algunos y yo digo, qué ausencia de paz. ¿Saben cómo están viviendo algunas personas allá? En primer lugar, nadie quiere sacar la nariz de su casa para afuera, pero se ven obligados porque hay que buscar el alimento y no sé ni dónde, ni qué voy a encontrar, ni qué va a aparecer. Pero me pongo a leer los comentarios de algunas personas y están viviendo con una ausencia. ¿A qué hora quitan la corriente? No he podido cocinar, no he lavado, no esto, el calor, los niños. Una ansiedad
una necesidad de descansar. Y yo quiero decir que solo Dios nos da ese descanso. Solo el que conozca a Cristo Jesús encontrará ese descanso en medio de la tormenta. Así que invito a todos a que oremos. Oremos por nuestros países. Pido de verdad solidaridad y que todos apoyen en orar porque mi país lo necesita en este momento. Y a los que me estén escuchando allá, humíllense delante de Dios. Pídanle perdón a Dios y busquen el favor de Dios. Solo eso sacará a Cuba adelante. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias porque tú eres nuestro gran y supremo recurso. Siempre, Señor, en todo momento. No importa de dónde venga la angustia, si es por enfermedad, si es por escasez, si es por cualquier cosa, Señor. No estamos exentos de vivir bajo amenazas, bajo problemas. Pero qué bueno que te tenemos a ti. Y Señor, tú lo has dicho con claridad, que si nosotros nos humillamos, que si nosotros, Señor, buscamos tu rostro, que si nosotros oramos, que si nosotros verdaderamente nos convertimos de nuestros malos caminos, tú escuchas nuestra oración, tú perdonas nuestros pecados y estás dispuesto a sanar nuestra tierra. Mira, Señor, queremos imitar al rey Josafat. Josafat tuvo a bien el sentir temor ante aquella situación. No anduvo con bravuconerías, sino que se humilló delante de ti. Buscó tu rostro, convocó al pueblo a ayuno, guió al pueblo no a una batalla militar, sino a una batalla espiritual. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana también, Señor. Yo quiero convocar a mi pueblo a orar, a humillarnos, a una batalla espiritual, a saber, Señor, que esta guerra es tuya y no es nuestra. Señor, queremos ver lo que tú harás. Queremos, Señor, que tú te glorifiques sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas. Que podamos adorarte en medio de todas estas situaciones. Que podamos proclamar, como proclamó allí tu pueblo, que Jehová es bueno, que Jehová es grande en misericordia. Y a esa misericordia apelamos, Señor. Clamamos por misericordia para nuestro país, para nuestros países, porque todos tenemos necesidades. Ayúdanos, Señor, socórrenos. Solo tú tienes respuestas. Solo tú nos puedes salvar, Señor. Que haya humillación, pero que haya sanidad. Que haya conversión y que haya paz, Señor. Queremos la paz que tú puedes dar. La queremos internamente, la queremos como nación. Aún, Señor, nosotros en este país necesitamos esa paz también. Porque aunque tengamos todos los medicamentos y toda la comida del mundo, Señor, el pecado sigue dañándonos. Y te necesitamos igualmente a ti, Señor. Tú eres el único que puedes restaurar. Obra salvación. Glorifícate, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y verdaderamente les pido a todos que lleven en sus oraciones, ¿verdad?, todas estas cosas. Busquemos